reforma agraria en Perú, implementada en 1969 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, representó un momento decisivo en la historia del país, ya que su principal objetivo fue desmantelar el sistema latifundista que había dominado la agricultura peruana durante siglos, permitiendo una mayor equidad en la distribución de tierras. Este proceso buscó empoderar a los campesinos, otorgándoles el acceso a la propiedad y mejores condiciones de vida. Entre sus beneficios más destacados se encuentra la redistribución de tierras a miles de personas que antes vivían bajo condiciones de explotación, la promoción de justicia social y el reconocimiento de los derechos del campesinado. Si bien su implementación fue compleja y ha generado debates a lo largo de los años, la reforma agraria trajo consigo avances significativos en la lucha contra la desigualdad de las clases rurales. La reforma agraria en Perú, liderada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, transformó profundamente el escenario político del país. Uno de sus principales logros fue debilitar el poder de las élites terratenientes, quienes controlaban vastas tierras y ejercían una gran influencia en la política. Al distribuir las tierras, el gobierno promovió una mayor equidad, disminuyendo la concentración del poder en unas pocas manos. Este proceso también fortaleció la legitimidad del Estado. Al responder a una demanda histórica de los campesinos, la reforma percibió como un acto de justicia social que no solo mejoró la estabilidad política a corto plazo, sino que evitó conflictos. Además, se enmarcó en un proyecto de soberanía nacional, donde el Estado se posicionó como defensor de los sectores más vulnerables, alejándose de los intereses de las élites y de empresas extranjeras. Otro efecto importante fue la creación de una nueva base de apoyo para el régimen de Velasco. Los campesinos, al convertirse en propietarios de sus tierras, respaldaron al gobierno, lo que fortaleció su posición. Finalmente, la reforma agraria no solo redistribuyó tierras, sino que también abrió espacios para una mayor participación política en los sectores más excluidos, preparando el camino hacia una transición democrática más inclusiva. Esto muestra cómo la reforma agraria no solo cambió la estructura de la propiedad, sino que impactó profundamente en el sistema político peruano, logrando una mayor justicia social y distribución del poder. La reforma agraria en el Perú, que fue implementada principalmente durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en la década de 1970, tuvo un proceso que fue impactante en el desarrollo económico, ¿no? Donde fue beneficioso en el aspecto de la redistribución de tierras, en donde esta reforma agraria permitió que miles de campesinos que antes eran trabajadores o arrendatarios de grandes latifundios se convirtieran en propietarios de la tierra. Esto cabe decir que debía generar un aumento en la productividad agrícola, ya que los nuevos dueños tendrían incentivos para trabajar más eficientemente. También tuvo un beneficio en el desarrollo rural al redistribuir las tierras. Este gobierno buscaba generar un desarrollo más equitativo en las zonas rurales, reduciendo la pobreza y mejorando las condiciones de vida de los campesinos. También tuvo una reducción de la desigualdad, en donde la reforma agraria pretendía disminuir las desigualdades estructurales en la tenencia de las tierras, lo que en algunos casos ayudó a empoderar a las comunidades rurales. La reforma agraria en el Perú trajo varios beneficios importantes en la vista social. Unos beneficios más visibles fue que miles de campesinos accedieron a tierras que antes pertenecían a grandes terratenientes. Esto significó un cambio importante en la estructura social del campo, donde antes predominaba una gran desigualdad entre terratenientes y campesinos. La reforma agraria permitió también que muchas comunidades rurales adquirieran mayor autonomía y control sobre sus propios recursos. Esto fortaleció el tejido social en las áreas rurales, donde los campesinos ahora podían tomar decisiones sobre cómo utilizar sus tierras.
En algunos casos, la reforma agraria mejoró las condiciones de vida de las familias campesinas. Al obtener tierras propias, los campesinos pudieron producir alimentos para su autoconsumo y venderlos al mercado, lo que mejoró su seguridad alimentaria. Antes de la reforma, muchos campesinos trabajaban bajo condiciones de explotación o como siervos. Con la reforma agraria se rompió esta relación y muchos campesinos pasaron a ser propietarios de sus tierras y cooperativas, lo que les dio un mayor control sobre su trabajo y su futuro. La reforma agraria en el Perú tuvo un impacto social significativo al distribuir la tierra, mejorar las condiciones de vida de los campesinos, reducir la desigualdad en las áreas rurales. Sin embargo, su implantación no estuvo exenta de problemas, lo que limitó en algunos casos sus beneficios a largo plazo. La reforma agraria en Perú, impulsada por Juan Velasco Alvarado en 1969, representa un cambio radical que buscaba confrontar y eliminar el sistema latifundista que mantenía la desigualdad en el acceso a la tierra. Este proceso no solo pretendía redistribuir tierras a los campesinos y trabajadores rurales, sino también empoderar a los sectores históricamente excluidos, fomentando su participación en la vida política y social del país. Mediante la expropiación de grandes haciendas y la creación de cooperativas agrarias, la reforma logró mejorar las condiciones de vida de muchos campesinos, dándole acceso a recursos y servicios básicos. Sin embargo, su implementación enfrentó desafíos, como la resistencia de las élites terratenientes y dificultades en la gestión de las nuevas estructuras agrarias. A pesar de estas complicaciones, la reforma agraria dejó un legado importante en la historia peruana. Ayudó a fortalecer la legitimidad del Estado, promoviendo una mayor conciencia social y política entre los campesinos, y también sentó bases para futuras luchas por los derechos agrarios y sociales. En conclusión, la reforma agraria fue un acontecimiento clave que, pese a sus limitaciones, significó un avance hacia la equidad y justicia social en el campo peruano.